en los lomos procreativos de Adán se contaminaron al usar mal la libertad de elección. Entonces, vamos a ver que en qué tipo de naturaleza se convierte la santa energía dada por Dios al usarla para pecar. Esta energía, podemos ver que, por ejemplo, el pecado es una energía que utilizamos de manera equivocada. Es decir, esa misma energía que pudiéramos utilizarla para algo positivo, el pecado se convierte en esta energía manchada, sucia, contaminada y corrompida. Y se transforma en esa fuerza rebelde y cruel, utilizada en sentido contrario de su propósito original. Dios nos otorgó una cierta manera, o una cierta, perdón, medida de Él al hombre. Le dio una medida de su santa y divina energía, de su enojo, de su celo, de su encanto, de su aborrecimiento, que solo el hombre, al hacer este uso malo de esta capacidad, generó una corrupción y una distorsión en ello. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios dice en el libro de Lamentaciones, en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 4, y dice en el versículo 11: cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira, y encendió fuego en Sión que consumió, perdón, sus fundamentos. Entonces podemos ver que al hacer el mal uso de esta capacidad generó una corrupción y una distorsión en ellos. Así es que el Señor dice: cumplió Jehová su enojo y derramó el ardor de su ira, y encendió fuego en Sión que consumió, sus fundamentos. Entonces, también dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, en el capítulo 78, en el versículo 56, ah, dice así: mas tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios. En el libro de Éxodo, capítulo 20, en el versículo 5, dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen. Y dice Jeremías capítulo 44, en el versículo 4, dice: y envié a vosotros a todos mis siervos los profetas, madrugando y enviándolos, diciendo: no hagáis ahora esta cosa abominable que yo aborrezco. Entonces podemos ver que en qué tipo de naturaleza se convierte la santa energía dada por Dios al usarla para pecar. Entonces, uno, a través del pecado, uno utiliza esta energía de manera equivocada. Y cómo también Dios trae un juicio a causa de ese mal comportamiento, y tenemos que percatarnos nosotros y darnos cuenta de lo que estamos haciendo, porque Dios viene y a la luz de su palabra nos habla sin rodeos acerca del pecado que, que, toda- que, que está en nosotros y que todavía cometemos por elección, y que necesitamos que Dios haga la obra en nosotros. Eh, y vamos a ver que cómo fue que las criaturas, los seres malos de las creaciones de Dios y además de Adán, pecaran, si Dios los hizo perfectos. Porque podemos ver que la obra de Dios es perfecta. Y esto también podemos verlo en la palabra de Dios, en el libro de Deuteronomio capítulo 32, que el Señor dice, eh, en el versículo en el versículo 4 de Deuteronomio 32, dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Entonces podemos ver que la obra de Dios es perfecta. Dios nos hizo perfectos, pero por causa del pecado,
Esto eh, es como nosotros utilizamos esta energía de manera equivocada y que Dios quiere que, que esta imagen, que esta semejanza que perdimos en el principio, vuelva otra vez a ser una realidad en nuestras vidas. Pero Dios ha hecho siempre la obra perfecta. Dice que Él es la roca cuya obra es perfecta y que todos sus caminos son rectitud y que en Él no hay ninguna iniquidad. Él es justo y Él es recto. Entonces, el Señor nuestro Dios, nos hizo perfectos. Su obra es perfecta. Y que además Dios otorgó un libre albedrío o esa capacidad de poder elegir o una libre voluntad de escogimiento. Todos ellos escogieron mal y abusaron de esa energía al, trans, al transgredir las leyes del Todopoderoso. Entonces, cada vez que nosotros le fallamos a Dios, cada vez que nosotros utilizamos esta energía de manera equivocada, tenemos que saber que somos imperfectos, pero que Dios hace la obra perfecta. Y como dice el libro de Filipenses, que si Él comenzó la buena obra en nosotros, Él la va a completar. Pero tenemos, por cierto, estar nosotros eh, sabidos de que Dios ha hecho la obra perfecta y todo lo que Dios hace es perfecto. También dice la palabra de Dios que dice que todo lo perfecto viene de Dios, del Padre de las luces. Entonces, Él ha hecho todas las cosas perfectas y a nosotros nos dio la capacidad de poder hacer las cosas de manera correcta, de tal modo que nosotros podamos tener una vida agradable de acuerdo a la voluntad de Dios y y que nosotros tenemos la libertad de escoger, de elegir, y si nosotros abusamos de esta energía, también sabemos que hay leyes de Dios que van a traer un juicio a nuestra vida. Pero qué consecuencias generó y heredó el pecado en la tierra? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado, incluso hasta hoy en día, cuando nosotros fallamos a Dios? ¿Qué es lo que genera? Y en Génesis 3:17, perdón, en Génesis capítulo 3, en el versículo 17, dice que las consecuencias que generó el pecado en la tierra es que trajo maldición. Y esto es lo que dice Génesis 3:17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comeréis de él, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces vemos que la consecuencia del pecado es que trajo maldición. Pero además de maldición, qué es lo que generó? También el dolor. Dice en el versículo eh, 16 y 17. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor parirás los hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comeréis de él, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces vemos que las consecuencias del pecado es traer dolor. Y también la consecuencia que trajo el pecado es que trajo esterilidad a la tierra, porque dice en el versículo 18, espinos y cardos te producirá y comerás hierba del campo. Entonces, una de las consecuencias del pecado en la tierra es que empezó a producir espinos y cardos, algo que no había en la tierra. Entonces, vemos cómo afectó el pecado desde el huerto del Edén hasta nuestros días, cómo ha afectado el pecado en, en nuestra vida, en esta tierra, en este lugar donde vivimos. Pero cuando el pecado afectó al hombre, ¿qué cosas acontecieron? En Génesis capítulo 5, versículo 5, vemos que la consecuencia del pecado es que nos hicimos mortales. Y dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Entonces, el pecado al haber entrado al hombre es que el hombre se hizo mortal, en otras palabras, condenado a morir. Y
eso es un parte de lo que nos afectó a nosotros después del pecado. Entonces, en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 21, Filipenses 3, versículo 21, dice la palabra de Dios, así dice, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria por la operación por la cual puede también sujetar así todas las cosas. Eh, entonces se hizo vil y perdió la gloria de Dios. Entonces, eh, aconteció que cuando el pecado entró es que el hombre se hizo vil y perdimos esa gloria que teníamos, que Dios nos había dado. Y también en Santiago, eh, en el libro de Santiago, dice la escritura que también lo que pasó con el hombre es que se contaminó. Santiago capítulo 3 dice en el versículos 6 y 7, dice, mas él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Entonces, si nuestra naturaleza, perdón, es Santiago 3, versículos 6 y 7 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y es inflamada del infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de la mar se doma y es domada de la naturaleza humana. Entonces vemos aquí que nuestra naturaleza se contaminó y que además dice que se contaminó porque la lengua es un mundo de maldad. Dice que también esta está puesta entre nuestros miembros. Entonces podemos ver cómo nuestra naturaleza se contaminó. Pero en Mateo 6, en el versículo 23, dice que también lo que aconteció, lo que afectó también al hombre, es que dice aquí en el versículo 23, dice, mas si tu ojo fuera malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que si la lumbre que en ti hay son tinieblas, ¿cuántos serán las mismas tinieblas? Entonces podemos ver aquí que lo que pasó eh, es que nos afectó al hombre porque se hizo tenebroso. Entonces algo que está sin vida, algo tenebroso que da miedo, eso es lo que sucedió con nuestro ser. Y en Génesis capítulo 3 versículo 23, ¿cómo afectó al hombre o cómo afectó el pecado? Dice el libro de Génesis en el capítulo 3, perdón, en el versículo 23 dice, y sacólo Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomada. Entonces vemos aquí que lo que afectó al hombre es que salió del huerto del Edén, de ese lugar de placer donde Dios mismo estaba, donde la presencia personal de Dios estaba. Entonces al sacarlos del huerto, ellos ya no estaban en la presencia de Dios, sino que ellos estaban en la omnipresencia de Dios. Y podemos ver que cada vez ellos se fueron alejando más. Entonces salió de ese lugar de Edén, de esa casa del placer. Y también algo que hace el pecado y que hasta el día de hoy nos afecta es que dice el libro de Isaías capítulo 59 y nosotros podemos ver aquí en el versículo 2 dice, mas, mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Entonces, eh, por causa del pecado experimentamos la separación de Dios. Entonces, dice que nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios,
y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Entonces, podemos nosotros darnos cuenta a través de esta parte de la escritura que experimentamos constantemente por causa del pecado esa separación entre nosotros y Dios. Y que es algo bien difícil porque la ausencia de Dios trae muchas consecuencias en nuestra vida. El hecho de no saber lo que Dios tiene para nosotros. Pero también a causa del pecado es como si hubiéramos nosotros adquirido una deuda. Dice el libro de Romanos capítulo 8 y dice aquí en el versículo 12, dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Entonces, podemos ver nosotros que adquirimos una deuda a causa del pecado, pero que esa deuda que nosotros adquirimos es por causa del pecado. Y cada vez que nosotros le fallamos a Dios, que no elegimos de manera correcta conforme a lo que el Señor nos muestra a través de su verdad. Entonces, el pecado es una persona, eh, el pecado de una persona genera consecuencias en sus descendientes. Así es que hay pecados también que han afectado hasta nuestros días. Hay Hay pecados que han afectado incluso familias enteras, generaciones enteras y que ha ido a través del tiempo. Pero de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice en Éxodo 25, vemos que el Señor nuestro Dios nos ama y que también podemos ver que los juicios que el Señor trae a nuestras vidas, también podemos ver que Él lo escribió en su ley, que dice en Éxodo 20, en el versículo 5, dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros, y sobre los cuartos a los que me aborrecen. Entonces el Señor nuestro Dios visita la maldad, dice su palabra, de los padres sobre los hijos, que visita hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces hay pecados que son generacionales, porque las iniquidades afectan y generan consecuencias hasta la cuarta generación de los descendientes. Se dice que existe una escalera descendente del pecado. ¿En qué consiste esta escalera descendente? El pecado, aun cuando es pecado, sin embargo existen diversos niveles de él, y esto se establece en el nivel descendente de acuerdo a su nivel de gravedad. Porque aunque todo es pecado, también hay grados también de maldad. Entonces, eh, si Dios nos permite, vamos a poder ver en nuestra siguiente lección la, acerca de esta escalera descendente. En esta escalera descendente. Eh, Porque no es extraño que la escritura mencione acerca de pecados, por ejemplo, pecados de hierro, pecados de iniquidad, de transgresiones o rebeliones, traspasos. Y vamos a tratar de que la próxima semana, si Dios nos permite, podamos ver eh, eh, cada uno de estos pecados para que podamos nosotros eh, entender lo que es esta escalera descendente y que podamos también analizar nuestra propia vida, porque a veces solamente en nuestra mente está pecado, pero no entendemos muchas cosas, pero que la palabra de Dios nos va a enseñar a la luz de ella, a través de los pecados de hierro, de iniquidad, de transgresiones, rebeliones, traspasos, etcétera. Entonces, si Dios nos permite, vamos a ver más adelante un poquito acerca de esto. Y bueno, agradecerles también a cada uno de ustedes por darnos la oportunidad de poder compartir este mensaje con ustedes, y que esperamos que sea de bendición para sus vidas, y que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea conocido y que su nombre sea bendecido. Y pues prepárense para mañana para que puedan asistir a su iglesia, y si tú no tienes un lugar donde congregarte, busca un lugar donde prediquen a Jesucristo
y puedas ir a un lugar. Y nosotros tenemos la bendición de estar aquí en Tultitlán, en Chilpan. Y bueno, gracias por escuchar este programa. Gracias por darnos la oportunidad de poder compartir este bello mensaje, que solamente son unos pocos minutos, pero nuestro deseo, nuestra oración es que pueda llegar este mensaje a ustedes y que el nombre del Señor sea bendecido a través de sus vidas. Bueno, que Dios los bendiga, hermanos, y gracias por la oportunidad que nos das. Gracias a Dios porque nos da la oportunidad de este tiempo. Y que Dios los bendiga, mis hermanos, y que gracias por escuchar este programa. Gracias por tomar este tiempo para escuchar este mensaje, y agradecerles también por el tiempo. Que Dios los bendiga. Escucha la palabra de Dios y conoce su voluntad para tu vida. Todas las noches de 10 de la noche a 2 de la mañana. Solo aquí en Radio Cristiana en Línea. Música que te da paz.